La reflexión de esta mañana probablemente la llamaría la elaboración del pasado. Quiero, si ustedes pueden acompañarme, quiero leerles un pasaje que es en la carta de Pablo a los Filipenses, el capítulo 3. Y dice a partir del versículo 5 en adelante: fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. Un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia obedecía la ley al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que le levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante, a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Filipenses es una carta de un Pablo limitado, impedido desde lo físico, prisionero, ¿sí? Lenin nos hablaba de ese viaje hasta llegar a Roma. Ya la carta de Filipenses Pablo la escribe estando prisionero allí. Y aún prisionero y aún limitado físicamente, el espíritu de Pablo está más que libre. Mientras anhela volver a tener libertad y seguir con planes de servicio, más que todo anhela alcanzar el llamamiento de Jesús para él. Pero mientras anhela, desea, prosigue y se extiende a lo que está delante, plantea una cosa: para avanzar le es necesario olvidar el pasado. Olvido el pasado, dice en la carta, y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Es llamativa la frase de olvidar el pasado, porque si ustedes me siguieron en la lectura, no se olvida de nada. No pasa por un ataque de amnesia. ¿Sí? De paso, si tiene amnesia, ve a su psiquiatra de confianza. No es buena la amnesia,
no es saludable, y mucho menos todavía la negación. No, esto no existe, acá no pasó nada, ¿sí? Ni amnesia ni negación. Cuando Pablo habla de olvidar el pasado, creo que lo que Pablo plantea es elaborar el pasado. Y no es lo mismo. No hay un olvido en este sentido de hagamos como que esto nunca existió. Para nada. Va a tener que afrontar cosas muy profundas para después poder llegar a decir esto que acaba de decir en la carta. No es amnesia, no es negación. Algo hay que hacer con el pasado para poder seguir adelante. Quisiera muy brevemente ver si le puedo contar un poco cómo llega Pablo a este lugar. Allá por el año 30, más o menos, sí, depende de los autores que siga, Jesús muere en el año 30 y resucita allí. Y a partir de allí empieza todo el mover de la iglesia pentecostés, la explosión de la iglesia en Jerusalén y en sus alrededores. Y más o menos allá por el año 33, 34, después de haber estado Pablo persiguiendo a la iglesia en Jerusalén, emprende un viaje a la ciudad de Damasco para poder también perseguir y en lo posible terminar con esta secta de los cristianos en Damasco. 33, 34. Ustedes más o menos saben estas historias, no me quiero detener allí, pero en el medio del camino se encuentra con otra sorpresa. No se le había vencido el DNI, pero se le habían vencido unas cuantas cosas en el medio del camino. Se encuentra con que todo lo que él creía, ¿sí?, que era la vida, que era la lógica, que era lo que había que hacer para ser fiel a Dios, se le derrumba en un momento. Llega a Damasco ciego, uno de los hermanos va y ora por él y lo ayuda y recupera la vista y comienza allí un proceso impresionante, pero proceso, largo proceso. Probablemente, habiendo estado un tiempo allí, ya los que habían sido sus amigos ahora son sus enemigos, es decir, los religiosos judíos se dan cuenta que Pablo los había traicionado, sí, a los ojos de ellos esta era la realidad. Empieza a predicar, lo quieren matar porque lo único que nos falta es otro que le haga propaganda a estos cristianos. Y ahí, por lo que dice Gálatas capítulo 1, probablemente allí haya ido un tiempo bastante largo al desierto de Arabia. ¿Sí? Probablemente hay un tiempo allí que ande alrededor de los 2 años, en los cuales Pablo sale de Damasco después de haberse convertido y va al desierto a estar solo. Dios le dice a Oseas, allá en el Antiguo Testamento la llevaré al desierto para hablar a su corazón. Y creo que eso fue lo que Dios hizo con Pablo. Pablo vuelve a Damasco, ¿sí?, predica en Damasco y 3 años después de haberse convertido, vuelve a Jerusalén, ¿sí?, Hechos capítulo 9, para encontrarse con Pedro y con los hermanos, de la mano de quien sería su apoyo, su amigo, su respaldo, que era Bernabé, que recomienda que lo reciban. Ahora, ustedes imagínense que nos hubieran avisado que hoy venía el perseguidor de la iglesia al culto. Yo no vengo, ni a palo vengo.
que alguien se haga cargo de predicar porque yo no aparezco. Pablo tiene que venir a Jerusalén y se va a encontrar con las personas que él persiguió. Y en un culto de domingo, no tan confortable como este, pero culto al fin, se habrá encontrado con la viuda de un hombre que fue muerto por causa de su fe, con el voto de Pablo a favor. Y tal vez habrá encontrado alguna de las hermanas a las que sacó de los pelos arrastrando de su propia casa para llevarla hasta el Sanedrín. Dice que los hermanos tenían desconfianza. Menos mal. Menos mal. Claro. Pablo tiene que sentarse con aquellos a quienes había perseguido. Pero sobre todo, Pablo tiene que sentarse con su propia vergüenza, con su propia responsabilidad, con su propio fracaso. Había creído que sabía todo y no tenía idea de nada. Creía que era un fiel de Dios y se había convertido en un asesino. Y tiene que encontrarse 3 años después con muchos de los que él mismo había dañado y perseguido. ¿Saben tal vez alguno que estaba sentado cerca? Después de un ratito que empezó el culto se tuvo que parar por los dolores de espalda. Porque muchas veces los latigazos terminaban cortando tendones de la espalda que no se recuperaban más y mucho menos en aquella época. Y ahí está Pablo, viendo a quienes él mismo había perseguido de esa manera. Estuvo con los hermanos, se encuentra con Pedro y dice que, obviamente, otra vez, quienes habían sido en algún momento sus amigos, lo quieren matar. Quienes habían sido sus amigos del Sanedrín, lo quieren matar. Y ahí los hermanos lo encaminan. Y dice muy brevemente en el libro de los Hechos, capítulo 9, verso 30, que encaminaron a Pablo y Pablo vuelve a Tarso. Como si esto fuera poco. Pablo era de Tarso. Pero Pablo había salido de Tarso como un joven que promete. ¿Vieron esto los chicos que prometen? Yo era un chico que promete, todavía sigo sin cumplir las promesas. Pero era un chico que promete. Era el ancho de espada de Tarso. Lo mandamos al Sanedrín, este pibe se crió entre nosotros. Miren qué lujo de pibe que tenemos. Y ahora el pibe que era la promesa de Tarso vuelve a Tarso. Y vuelve con su vida social y religiosa arruinada. Y se habrá encontrado con su familia, que lo había despedido orgullosa y tiempo después se encuentra con que su hijo promesa es un fracaso.
Aquel padre orgulloso de su condición religiosa, a lo cual le podía agregar todavía el lujo de él ser ciudadano romano, con lo cual seguramente había una posición económica más que holgada, y todo aquello ahora está lleno de vergüenza por este hijo. Y lo peor de todo es que vuelve contento. Destruyó todo y vuelve contento. Está loco. Como mínimo está loco. Pero acá aparece una de esas cosas que en la Biblia uno tiene que aprender a pescar. Pablo pasa 10 años antes de empezar su ministerio. 7 años los pasa en Tarso. Pasó 7 años en Tarso. Entre medio del rechazo, de la descalificación, del abandono, de la soledad, de la pérdida de todo lo que había sido su historia. Y allá vuelve a aparecer Bernabé, que lo viene a buscar desde Antioquía. Bernabé había ido a Antioquía, se encuentran con el despertar de la iglesia, y Bernabé dice, me lo voy a buscar a Pablo que me ayude. Y un día, entre medio de la soledad, de la tristeza, del anonimato, aparece Bernabé y le dice, necesito que me ayudes. Año 42-43. El primer viaje misionero es alrededor del 46-47. Pablo es apresado en Jerusalén alrededor del 57. Probablemente haya estado 5 años prisionero, entre el 57 y el 62, lo van llevando hasta que llega a Roma, ¿sí? Tal vez haya estado un tiempo libre, entre el 62 y el 65, no hay mucho registro, y muere ahí por el 65. Les resumo, 13 años de preparación, 13 años de ministerio y 5 años preso. Yo hubiera hecho las cosas mejor que Dios, seguramente. Lo agarro a los 10 minutos, lo pongo a predicar. No. Hay un pasado que elaborar. No es solamente el trastocamiento de algunas ideas religiosas. El nuevo nacimiento en Pablo es un trastocamiento de toda la vida. Teológica, emocional, toda su cabeza tiene que ser cambiada. Todo lo que él creía, todo lo que se había imaginado, todo lo que suponía que era verdad, en el nuevo nacimiento hay que darlo vuelta. Pablo elabora su historia en unos cuantos años y largos años en los cuales se tiene que encontrar con Dios, con la gracia de Dios y con Él mismo. ¿Por qué elaborar el pasado? Porque cuando no elaboramos nuestro pasado, el pasado se repite. En la época que yo iba a la escuela, hace unas semanas atrás, la maestra decía, el que no aprende no pasa.
Eso ya no existe más, yo sé que es de la época arqueológica, pero el que no aprende repite, decía mi maestra. Bueno, más allá de las novedades pedagógicas de la época, quiero avisarles que en la vida el que no aprende repite. El que no elabora repite. El que no se enfrenta con sus propios fracasos y con sus propias pérdidas, repite. Porque mis fracasos me acompañan y mis pérdidas siguen sin sanar cuando no elaboro mi pasado. Alguna vez habrán escuchado este texto al que yo le tengo pánico por la forma en que se lo usa, ¿no? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y falta un aleluya y ya está. Y esto suena a Harry Potter. Pero hay que saber decir la formulita mágica. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ya, listo, se acabó el problema. El tema es que hay que estar en Cristo. Estar en Cristo es mucho más que un eslogan elegante. Estar en Cristo es un lugar, es una posición. Es una posición frente a la vida estar en Cristo. Estar en Cristo implica que Cristo ha trastocado los fundamentos de mi vida cuando nací de nuevo. Es que ha hecho algo con lo que fui. Por eso las cosas viejas pueden pasar. Por eso Él las hace nuevas, porque estoy en Él. Tengo una nueva posición frente a la vida. Hay una maduración del encuentro con Dios. Hay un proceso de sanidad que necesitamos respecto de nuestra historia. El perdón requiere que seamos capaces de enfrentar la culpa de los errores propios. Y vaya que Pablo tuvo que hacerlo. Pero además, enfrentar las pérdidas de la elección que hice. Hacerme cargo de la elección que hice, que es muy fuerte también. Tenemos que aprender a enfrentar el rechazo, la incomprensión. Saben, la muerte tiene muchos discursos, tiene muchas formas de mostrarse. La muerte tiene el discurso del odio, tiene el discurso del abandono, de la indiferencia, de la ausencia de proyectos, de la falta de sentido. Todos esos son discursos de la muerte. Todo eso nos empuja hacia nuestra propia muerte. Si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron por un largo proceso sanador. Cuando te encontrás con las propias vergüenzas de tus fracasos, acordate de Pablo y de mí. No sos el primero que fracasó. No sos el primero que cuando mira para atrás se encuentra con montones de errores. Tal vez los tuyos no sean iguales a los míos, pero están ahí.
Cuando decidas seguir a Jesús y te encuentres con la indiferencia, el enojo, el rechazo de los demás, acordate de Pablo. A Pablo también lo rechazaron por lo que creyó. Eligió y pagó el precio de lo que eligió. Si mirás tu vida, tu familia, tus errores, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, acordate que hay un Dios de gracia que no niega nuestro pasado, para nada, que no lo tapa, que no lo borra por magia, para nada, que nos ayuda a afrontarlo con el perdón de la gracia de Dios en nuestros corazones. Es otra cosa, es otra cosa. A fin de conocerle, dice Pablo, y el poder de su resurrección. La resurrección de Jesús es para Pablo lo que cambia las cosas. Jesús resucitado es la oportunidad de la vida, es la oportunidad de que haya cosas que puedan cambiar, de que haya un pasado que pueda ser olvidado, porque Él hizo algo con ese pasado en mí. Si tu pasado te tortura, no estás creyendo lo que Dios te dice. Porque Dios te dice, yo te perdono. Y si te quedás con los dolores que otros generaron en vos y no soltás esos dolores, te vas a perder de seguir viviendo y te vas a secar en tu amargura. Y Jesús te dice, sí es cierto que te lastimaron. No negamos el dolor de los que te lastimaron, pero podés seguir adelante conmigo. Olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante. ¿Qué hay adelante? En Cristo adelante hay perdón, hay restauración, hay una oportunidad nueva, hay esperanza, hay vida nueva, hay libertad. Eso hay por delante. Y yo no me lo quiero perder. Yo no me lo quiero perder. No me quiero quedar enroscado mirando para atrás. Me cuesta soltar el pasado, pero no me quiero perder lo que hay por delante. Oramos. Si hay cosas de las que hablamos que te identifican, que puedas encontrarte con Jesús en el silencio de tu corazón en esta mañana. Que te puedas encontrar con un Jesús que acompañó a Pablo, por ejemplo, en lugares tan oscuros, tan difíciles. Si hay dolor y hay vergüenza por tus fracasos, no te olvides que hay perdón. Y el perdón no cambia. Está siempre para nosotros.
No hace falta más, ya no hay que buscar un camino a la verdad. En Jesús puedes hallar. No hace falta más, ya no hay que buscar. Él es la razón que libró mi corazón. Libró mi corazón. Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada, Él es aquí. Me basta su gracia, nada más. Solo en Jesús hay libertad. Ya no hay que buscar el camino a la verdad. En Jesús puedes hallar. No hace falta más, ya no hay que buscar. Él es la razón que libró mi corazón. Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada, Él está aquí. Me basta su gracia. Solo en Jesús hay libertad. En Jesús hay perdón. En Jesús hay restauración. En Jesús tenés una oportunidad nueva. Tenés una oportunidad nueva. En Jesús hay esperanza. En Jesús hay vida nueva. En Jesús tenés vida nueva. Tenés libertad. Que mientras cantamos puedas abrir tu corazón, que pueda ser tu oración en esta mañana. Que puedas encontrarte con este Jesús que te da la oportunidad de decir: me olvido lo que queda atrás, porque mis ojos están puestos en lo que tengo adelante. Que Dios llene tu adelante de gloria.